Si Irán cierra el estrecho de Hormuz, ¿qué pasará a nivel global? ¿Estaremos ante una nueva crisis energética? Hace unos días, cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes, una de las respuestas que dio Teherán fue la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, una de las mayores rutas marítimas del mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy, junto al licenciado en Relaciones Internacionales, Raúl Martín Núñez, diplomado internacional en Defensa Nacional y doctorando en Estudios Internacionales, vamos a analizar los efectos y las consecuencias de este posible escenario. Tengan en cuenta que por esta ruta marítima, por el estrecho de Hormuz, pasa el 20% del comercio mundial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles serán las consecuencias? No solo para América Latina, sino para el mundo entero. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Ahora vamos a hacer el contacto con Argentina. Allí se encuentra nuestro entrevistado. ¿Hay aquí una estrategia por parte de Irán o simplemente un intento de detener a Estados Unidos? Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Raúl Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, buenas tardes. ¿Qué primera lectura haces de este posible cierre parcial o total del estrecho de Hormuz por parte de Irán ante los ataques de Estados Unidos? Bien, principalmente hay que contextualizar qué es específicamente el estrecho de Hormuz, cuál es la relevancia que tiene desde el punto de vista geopolítico y la incidencia real o no que tiene específicamente Irán con respecto al posicionamiento que tiene militar con respecto al sistema internacional. Hay que hacer referencia que el estrecho de Hormuz es un accidente geográfico que baña las costas o que conecta las costas de lo que es el Golfo Pérsico principalmente y el Golfo de Omán, que tiene gran relevancia y conexión entre Irán y Omán. Por ese estrecho, que es algo muy pequeño a la hora de poder ejemplificar desde el punto de vista geográfico, está traficando todo lo que es el comercio de hidrocarburos que representa el 20% a nivel mundial. Es algo muy significativo lo que ocurre en esa región específicamente porque pasa todo lo que es el comercio de hidrocarburos, principalmente de petróleo, de los países de las monarquías del Golfo Pérsico, principalmente Bahrein, Qatar, Omán, Irán, todos los países, Emiratos Árabes Unidos, son estos países productores de petróleo y que tienen el único canal marítimo de comercializar es el Estrecho de Hormuz. Por eso es tan importante desde el punto de vista para las economías de Medio Oriente, como así también para lo que hace referencia a la economía mundial, porque como acabo de repetir, representa el 20% de las exportaciones de petróleo de todo el mundo. Por otro lado, hay que hacer referencia con respecto a la pregunta que vos me acabas de realizar, es que ¿Sí? Irán tiene un control específico sobre el estrecho de Hormuz, a pesar de que él no tiene la totalidad del control, porque hace referencia a lo que se conoce en el derecho internacional público, es de libre acceso de las aguas interiores en este caso. No se necesita un aval de un Estado para la libre circulación de lo que son buques, en este caso, porque es de libre acceso desde el punto de vista del derecho internacional público. Pero una región específicamente sí tiene costas con Irán, que es el principal punto, como hacía referencia anteriormente, es estrecho el paso que tienen los buques que pasan específicamente por el estrecho Hormuz y que justamente en esa región es donde Irán tiene preeminencia, como así también el control del estrecho Hormuz, que es lo que actualmente está amenazando Irán de que puede ya sea frenar o bloquear el tránsito marítimo de la exportación de petróleo. Lo que hago referencia a esto, que no solamente hace referencia desde el punto de vista retórico de que Irán plantea un posible bloqueo del estrecho de Hormuz, y ahí voy a desarrollar un poco más, si me permitís, ¿Sí? este desarrollo hipotético del punto de vista retórico que plantea el régimen de los ayatoles de Irán, en la práctica no es factible, no es
algo positivo desde el punto de vista estratégico, como así también económico, que le favorecería al régimen de Irán poder bloquear este estrecho de Hormuz, pero lo utiliza desde el punto de vista desde lo que se conoce como un poder de disuasión. Utiliza una amenaza de carácter internacional de que si Irán bloquea este estrecho de Hormuz, va a generar una crisis internacional, que es el principal efecto que podría realizar el bloqueo del estrecho de Hormuz. Lo que ocurre es que Irán fácticamente no lo debería realizar, eso no quiere decir que lo pueda realizar de manera escueta o en corto plazo, pero no de carácter extenso, porque ahí vendrían las grandes repercusiones que tendrían no solamente para el régimen de Irán de carácter interno, lo que es su propio gobierno desde el punto de vista de lo que hace referencia al status quo, que lo que intenta plantear el propio régimen de Irán, sino también desde el punto de vista internacional. Porque lo que hace referencia es que se estaría bloqueando su única fuente de ingreso que tiene Irán, que es la exportación de hidrocarburos, principalmente de petróleo. ¿Y quién es su principal socio comercial o su principal comprador de ese petróleo? Es China. Por eso China es uno de los principales perdedores en este conflicto, hipotéticamente, en caso de que Irán desee bloquear este estrecho, precisamente el estrecho de Hormuz. ¿Y qué repercusiones tendría este posible escenario de un cierre parcial o total del estrecho de Hormuz en América Latina? Bien, dependiendo de lo que hace referencia a este cierre hipotético, porque también hay que aclarar que no es la primera vez que Irán amenaza con el Ujú. cierre del estrecho de Hormuz. Lo ha realizado desde el año 2016 hasta la actualidad. 2016, 2018, 2020, 2022 y hasta la actualidad en el año 2025. Lo hace, como hago referencia anteriormente, siempre lo plantea desde el punto de vista de la disuasión. Él tiene el control de ese paso, como así también tiene las capacidades militares para poder contrarrestar cualquier tipo de avanzada, de tránsito de algún buque, producto de que tiene un poderío, podríamos decir, considerable en la región del Medio Oriente con respecto a patrullas, a minas navales que podría utilizar, drones, también tiene misiles, ya sea de cruceros como así también cohetes, que eso podrían impactar frente a cualquier tipo de buque que quisiera pasar posteriormente a un posible escenario de bloqueo del estrecho de Hormuz. Por eso esta gran amenaza. Con respecto a lo que hace referencia a las ¿Sí? repercusiones de Latinoamérica, hay que hacer un poco un análisis de carácter global que va a repercutir a todo el mundo. De menor instancia no va a repercutir en Latinoamérica. ¿Por qué hago referencia a esto? Lo dejo en segundo lado porque el principal foco se van a encontrar en los países compradores de este petróleo y de este gas que proviene justamente del Golfo Pérsico. Los Ujú. principales afectados serían Europa, que actualmente ¿Sí? es uno de los principales compradores de hidrocarburos y posteriormente, aún más después de lo que fue la invasión de Rusia en Ucrania. Esto le perjudicó justamente la ruptura de relaciones en muchos casos de lo que es la compra de este gas que se provenía justamente de Rusia. Segundo lugar, uno de los mayores perjudicados sería China, que es el mayor productor específicamente de ese 20% que exporta, el 90% lo estaría comprando China, que sería uno de los mayores perjudicados en esta situación. Posteriormente, uno de los mayores beneficiados en esta situación hipotética sería Rusia, porque al no existir el mayor provisionamiento de hidrocarburos, que se encuentren en esta región del Golfo Pérsico y Rusia tener unos mayores yacimientos tanto de gas como de petróleo, sería el mayor beneficiado que pudiera en este caso comercializar a los países que no pueden comprar de los países provenientes del Golfo Pérsico, que sería Corea del Sur, sería China, sería India, que son los que serían mayores perjudicados. De una segunda parte, estaría la cuestión de Latinoamérica. En este punto de vista, sería uno de los grandes beneficiados si realmente, en este caso, Latinoamérica tuviera la capacidad, que actualmente no lo tiene, con respecto a la exportación en sí de petróleo y de gas. Principalmente, para dar un ejemplo, el ¿Sí? caso de Argentina, que se encuentra en la región de Vaca Muerta, tiene uno de los mayores yacimientos en este caso de petróleo
que quisiera, o de gas en este caso, que quisiera exportar, pero con la imposibilidad de que no tiene la tecnología para poder hacerlo. Por eso fue una de las principales escollos que ha tenido actualmente en diversos gobiernos, principalmente en la actualidad, que producto de lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania fue una de las grandes posibilidades que tenía Latinoamérica, como así también Argentina, por poseer estos yacimientos, que podrían, en este caso, posicionarse como una ventaja competitiva a la hora de la exportación de estos hidrocarburos que actualmente, lamentablemente, por cuestiones de inversión, como así también de tecnología, no tiene, en este caso, las repercusiones. Desde el punto de vista de lo que me hace referencia, las desventajas o hago referencia a los grandes errores que podría Sí. cometer una situación que podría trascender, en este caso en Latinoamérica, es de multiplicidad de análisis o de aristas o de variables que se debería interpretar. Desde el punto de vista comercial, también seríamos, en este caso, perjudicados con respecto a la exportación, en este caso, la importación de estos hidrocarburos. Desde el punto de vista de la seguridad, Argentina, principalmente toda la región, pero principalmente Argentina, será uno de los más perjudicados, debido a que en las últimas semanas el presidente Javier Milei se reunió con Benjamin Netanyahu, en el cual plantea su alianza estratégica con respecto a materia de seguridad, terrorismo, inteligencia con el propio gobierno de Benjamin Netanyahu, que posteriormente inició este conflicto que generó justamente la represión por parte del régimen iraní y que además amenaza no solamente a lo que es el bloque occidental, sino principalmente al propio gobierno y al Estado argentino, que es uno de los estados que apoya principalmente al régimen de Benjamín Netanyahu, que eso sería otra de las aristas a la hora de poder analizar desde el punto de vista de la seguridad internacional, no solamente para Argentina, que ha tenido sus antecedentes en el año 1992 y 94 con los atentados de la Embajada de Israel, como así también de la AMIA, sino también que traería grandes repercusiones desde el punto de vista económico desde la bolsa, como así también los niveles de precios del petróleo, porque este bloqueo del estrecho de Hormuz generaría crisis financiera y económica a nivel internacional, con la suba de precios, un aumento de la inflación, como así también crisis económica dentro de los estados, que esto llevaría a la alza del petróleo y por consiguiente una crisis energética, que no es solamente un bloqueo en una región alejada, sino también que hay que tener consideraciones de cuál es el impacto geopolítico, económico y militar que tiene no solamente para la región de Medio Oriente, para los países que están involucrados estrechamente por su cercanía geográfica, sino también que tiene una repercusión a nivel internacional. Más allá de las oportunidades que pueden surgir ante las crisis, los beneficios y las consecuencias realmente importantes a nivel global, podríamos estar también ante una reconfiguración de alianzas, no solo a nivel de Medio Oriente, sino a nivel de todo el planeta en este tema. Sí, específicamente estamos frente a una reconfiguración de un nuevo orden internacional en el Ajá. cual se tejen nuevas alianzas con respecto a diversos posicionamientos de los conflictos armados actualmente, posicionamientos no solamente internos, sino también de la política exterior de diversos gobiernos, el posicionamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania, las alianzas militares que actualmente estamos frente en las cumbres de Holanda, principalmente de Países Bajos, en el cual se acaba de firmar el aumento de su PBI, el ahora se va a destinar con respecto al presupuesto militar de los países pertenecientes a la OTAN, que eso es uno también de los elementos que se pueden analizar. Los posibles escenarios de alianza multilateral entre Israel y los países de Medio Oriente, que hasta previo a lo que fue el 7 de octubre de 2023, cuando se produce este atentado por parte de la milicia Hamas en territorio israelí, se estaban realizando negociaciones entre Israel y Arabia Saudita, que hay que recordar que si se firmaba ese acuerdo, estaríamos frente a una situación en la cual Israel tendría a la gran mayoría de los países, principalmente de las monarquías del Golfo, estarían apoyando y reconociendo al propio gobierno de Israel. Estamos en una posición en la cual también frente al conflicto entre Rusia y Ucrania tenemos una gran disputa, no solamente de cuestión geopolítica, sino también de la preeminencia de las potencias internacionales, principalmente el rol que tiene Rusia,
el rol que tiene China, que es lo que busca siempre como posicionarse como mediador, porque es uno de los principales perjudicados en este conflicto, también porque previamente lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania, estaba intentando impulsar la nueva ruta de la seda, que también eso en muchas ocasiones no se baraja o no se analiza, pero previamente a eso, eh, China en este caso estaba firmando los acuerdos con casi la mayor parte del mundo para poder generar este nuevo acuerdo de la nueva ruta de la seda que le posicionaría en este caso como la mayor potencia del mundo. Estamos hablando de un reposicionamiento a nivel internacional de lo que se denomina eh, los países del sur o el sur global específicamente, que le tienen una posición de relanzamiento de este posicionamiento no solamente político, sino también internacional de lo que se denominan estos estados emergentes, que lo que buscan es posicionarse o disputar en muchos casos un reposicionamiento dentro de este escenario internacional que actualmente es incierto desde el punto de vista de la seguridad, pero principalmente desde este sistema de alianzas que lo que está buscando es un peso y contrapeso con respecto a las hegemonías internacionales, dependiendo la academia o el analista en el cual uno se pueda, en este caso, preguntar cuál es su posicionamiento con respecto a esta reconfiguración a nivel internacional. Estamos frente a un bipolarismo entre los Estados Unidos y China, que se están disputando los escenarios del mundo, o pues estamos frente a un escenario de sistemas de alianzas multipolar, en el cual estaríamos de un lado Estados Unidos y Europa, principalmente Latinoamérica, por supuesto, como bloque occidental. Por otro lado, encontraríamos a China, por otro lado, a Rusia, y en un tercer nivel estaremos frente a países que le están disputando la hegemonía mundial a estos dos últimos que acabo de mencionar, que es principalmente la India. Es uno de los países que en los próximos años va a tener una mayor preeminencia a nivel internacional, contrapesando actualmente considerándose una potencia regional, pero que en los próximos años lo que aspira el gobierno de Narendra Modi es posicionarse como una de las potencias que puede disputar el poder tanto a los Estados Unidos como a China, que por eso también está en esta situación de reconfiguración de carácter internacional de cuáles son las alianzas, desde un multipolarismo en muchos casos, como así también un auge de la militarización en muchos casos frente a esta incertidumbre o amenaza que actualmente se está perpetrando por parte de la amenaza de Rusia frente a todos los países, no sea bálticos, como así también Europa Central, que en muchos casos se ha barajado de una potencial tercera guerra mundial que hay que dejar en este caso para no entrar en pánico. Justamente no estamos en presencia de una tercera guerra mundial se ha ido barajando en los medios de comunicación que estamos frente a una tercera guerra mundial, que no es el caso, porque si estaremos frente a una tercera guerra mundial hipotética, ya sea tanto en Europa como así también en Medio Oriente, se debería solamente estar en esta situación, primero, si los dos principales países hegemónicos se involucran completamente, pero con la utilización de sus fuerzas armadas, que no es el caso ni de Estados Unidos ni de China, a pesar del último bombardeo que acaba de realizar Estados Unidos frente al régimen de Irán. No estamos en esta situación, ni tampoco les favorece a ambos estados poder escalar este conflicto y llevar a una tercera guerra mundial, porque si no estaremos frente a grandes pérdidas que a ambos estados no les favorecerían desde su posicionamiento como potencia mundial, porque hay que recordar que son socios estratégicos, pero además son enemigos en una multiplicidad de esferas. Teniendo en cuenta tu conocimiento en relaciones internacionales, ¿considerás que el control de las rutas energéticas, como el caso de Hormuz, va a continuar en el eje de disputa de los próximos años? Sí, específicamente sí, eh, producto de que hay diversos estrechos o diversos puntos claves con respecto a las rutas marítimas comerciales. Por ejemplo, el Mar Rojo es uno también de los grandes pasos, en este caso, que genera mayor fluidez de comercio, pero que también tiene la particularidad que es de gran relevancia estos pasos desde el punto de vista comercial y marítimo, como hice referencia previamente, la importancia que tiene de este 20% del estrecho de Hormuz, como así también lo que se conoce la región de Malaca, que es una de las regiones que está
circundante lo que es la región de Taiwán, que es uno de los pasos también marítimos muy importantes, que no tiene gran relevancia desde el punto de vista, pero que se debería también analizar, porque también es uno de los puntos claves neurálgicos con respecto a los flujos comerciales, principalmente de las rutas comerciales de multiplicidad de productos, como así también de hidrocarburos, el posicionamiento del estrecho de Hormuz, más precisamente ahora con el conflicto entre Israel e Irán, lo que hace referencia al Mar Rojo, que hace un par de años también tuvo mayor notoriedad con respecto a la presencia de los grupos yemeníes que atentaban frente a diversos buques de diversas banderas, que intentaban flanquear, en este caso, el control que tiene efectivo o intentaba contrarrestar este avance que ha tenido la presencia de los grupos yemeníes en la costa, principalmente, que es el control del Mar Rojo. Como así también hay que centrarse principalmente de que estos pasos hasta el momento son de mayor relevancia, a pesar de que hay varios estados que lo que están buscando es dejar de depender específicamente de ese estrecho debido a esta inestabilidad que acabo de mencionar. Porque es una situación en la cual pocos estados, principalmente en este caso el caso del estrecho Hormuz, tiene un solo estado, que es Irán, tiene la capacidad de poder bloquear un estrecho y poner en vilo a toda la economía mundial. Como otros estados, principalmente Arabia Saudita, Omán, están realizando diversos oleoductos o canales, en este caso, que pueden trasladar su propio, ya sea tanto petróleo como gas, pero que no tengan la necesidad específica de poder trasladar estos hidrocarburos por el estrecho Hormuz, para no tener esta dependencia total de este estrecho y tener una situación casi de indefensión frente a una posible bloqueo o sanción por parte de Irán frente a los países que no estén a favor de su propia política a nivel internacional. Por eso hago referencia que lo que están buscando los estados que circunscriben diversos pasos marítimos, como acabo de mencionar, lo que están buscando son rutas alternativas para no depender específicamente de esos pasos específicamente, como así también para reducir sus costos y además aumentar su grado de autonomía y no tener que depender de otros estados para el propio paso, ya sea interoceánico, su proyección ya sea militar, marítima o del punto de vista comercial. Raúl Matías Núñez, licenciado en Relaciones Internacionales, diplomado internacional en Defensa Nacional y doctorando en Estudios Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Saludos para vos y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Es momento de despedirme. Suscríbanse a Enfoque si quieren ser parte de esta comunidad que entiende lo importante que es estar informado, interpretar lo que ocurre en el mundo y tener una mente analítica. Los leo en los comentarios. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque.